Un saludo a todos, mi nombre es Susana Soto, soy endocrinóloga pediatra, soy originaria de Guatemala y es para mí un gusto estar con ustedes en esta serie de presentaciones y charlas de interés para todos, sobre todo para nosotros que somos pediatras. El día de hoy a mí me tocó compartir el tema con ustedes de pubertad precoz. Para empezar a hablar de pubertad precoz, tenemos que decir que la pubertad es un proceso biológico que es la transición entre la etapa infantil y la adultez. Como pueden ver ustedes en esta gráfica, se evidencia las edades a las cuales la pubertad ocurre normalmente, tanto en niños y en niñas y las edades a las cuales se pueden presentar estos cambios. Recuerden que la pubertad, pues inicialmente va a aparecer con los caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? Y luego vamos a tener un estirón de la pubertad en cuanto a la velocidad de crecimiento durante esta etapa y va a finalizar pues con la capacidad de reproducción en ambos sexos. Entonces, como ven ustedes, una pubertad normal en los niños podría ser la mayoría del porcentaje está desde los 11 años hasta más o menos los 13 años, donde ocurre este periodo de pubertad. Recuerden que esto es como una campana de Gauss, ¿verdad? Donde van a existir siempre los extremos. Y en cuanto a las niñas, el mayor porcentaje de ellas van a hacer la pubertad pues durante los 10 y los 12 años eh, y luego después de esto, pues ya tendremos esos extremos donde pues podemos tener tanto una pubertad precoz como una pubertad retrasada. ¿Qué va a marcar el inicio de la pubertad? En los niños, recuérdense que va a ser el volumen testicular y en las niñas va a ser el inicio y el aparecimiento de la telarquía o de las mamas. Van a haber muchos factores que van a determinar el inicio de la pubertad y sobre todo se habla más ahora de ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que desencadena este desarrollo puberal? Tenemos factores que son genéticos, donde hay genes que están estudiados que presentan el inicio de la pubertad por estos. La etnia muchas veces, la raza también. Las afroamericanas pueden empezar mucho antes la pubertad que el resto de las otras razas. La nutrición es muy importante, sobre todo en los tiempos ahora en que tenemos obesidad y sobrepeso y que va en relación al índice de masa corporal, y luego factores ambientales, que es de lo que más se habla ahora, ¿sí? Los disruptores endocrinos y también todas aquellas niñas que han sido adoptadas o niños que han tenido procesos de adopción. Luego estos tienen una recuperación, ya sabemos, nutricional, un catch-up del crecimiento también, y esto es una de las teorías por las cuales también ellos van a tener un desarrollo antes de tiempo, ¿verdad? Esta es la tendencia secular, es una gráfica ya un poco viejita, pero sí nos muestra la tendencia secular a lo largo del tiempo de cómo ha ido cambiando el periodo de la primera menarquia o la edad en que se inició, en que presentaron las niñas la primera menarquia y ven cómo a lo largo de los años, en 1830, 50, los 90, pues las niñas tenían la menarquia a la edad de 16 años y esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo hasta que este estudio, que es hasta el 2010, pues la edad de la menarquia era un promedio de 12 años. ¿Okay?
y los diferentes países en los cuales se hizo este metaanálisis. La regulación de la pubertad se da por el eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Tenemos que en el hipotálamo empieza a secretarse el gen RH, que es la hormona liberadora de las gonadotrofinas a nivel del hipotálamo, y puede ser esta liberación estimulada por una serie de otros factores, ¿verdad? Como quispeptinas, gen RH, leptina también, e inhibidas por otras sustancias. Estas, ya cuando la neurona a nivel del hipotálamo libera gen RH, se empiezan a liberar estos picos y va en la hipófisis a activar la secreción de la FSH y LH, que van a ir directamente a las gónadas, en este caso, pues, la gónada masculina, que sería el testículo, y la gónada femenina, el ovario, para liberar pues testosterona y estradiol, y esto es lo que empezaría con todos los cambios puberales que vamos a detallar después. No olvidarnos de que existe un periodo muy importante después del nacimiento que nosotros le llamamos mini pubertad, y es ese periodo que puede ir desde el nacimiento muchas veces hasta los 2 años, donde hay una activación tanto de la LH y FSH por estimulación o el paso de hormonas maternas al final, y esto hace que los niveles de FSH-LH se eleven durante este periodo y las niñas puedan presentar alguna sintomatología como padecimiento de mamas muchas veces, e incluso pueden tener sangrados vaginales, pero no son más que esta mini pubertad, que es un periodo del lactante que va después a descender los niveles de las hormonas y va durante la infancia a existir pues niveles más bajos de LH-FSH hasta que inicie nuevamente la pubertad. Entonces, ya para entrar en definición de lo que vamos a llamar pubertad precoz, vamos a decir que en las niñas, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, la definición sigue siendo la misma y va a ser el inicio de los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Vamos a dividir la pubertad precoz en dos grandes grupos, la pubertad precoz central y la pubertad precoz periférica. La pubertad precoz central va a estar estimulada por este eje que hablamos antes, ¿verdad? Hipotálamo posterior gonadal, y en estas vamos a tener dos causas muy importantes, las causas orgánicas y las causas idiopáticas. En las niñas, esta es una patología más frecuente, sobre todo en las niñas, menos en los niños, y generalmente las causas en las niñas, la mayoría de la causa en las niñas van a ser idiopáticas, mientras que en los hombres la mayor causa de pubertad precoz central va a ser de causa orgánica, es decir, va a haber algo que desencadena la secreción de las hormonas y va a dar el aparecimiento de todos los caracteres sexuales secundarios. Dentro de este grupo de pubertad precoz también tenemos la pubertad periférica, que esta va a estar determinada por tres grandes grupos o gonadas, que va a ser la suprarrenal, gonadal, y otros que van a estimular la secreción de los esteroides, pero a nivel de las gónadas. No hay activación del eje hipotálamo hipoficiario gonadal, aunque hay una entidad que nosotros llamamos pubertad precoz mixta, donde puede esta periférica en algún momento estimular la pubertad precoz central y volverse y tener ambas, ¿verdad? En cuanto a la etiología, yo les mencionaba que es más frecuente en las niñas y que es del 90% es idiopática, y entre esas factores que pueden desencadenar este eje hipotálamo hipoficiario gonadal es el estrés, es de alguna de las cosas que se ha hablado que podría desencadenar esta secreción a nivel del hipotálamo. Los disruptores endocrinos, como les había mencionado antes, y sobre todo después de la pandemia, es una patología que se ha hecho más frecuente. Factores ambientales, la nutrición, que es muy importante, sensibilidad de la insulina, el índice de masa corporal, las niñas que tienen obesidad y sobrepeso. Hay estudios que demuestran que inician la pubertad mucho antes de tiempo. Hay un grupo muy importante que es el pequeño para edad gestacional, que tenemos que tener muy en cuenta porque también es un factor de riesgo el que hagan ese
catch-up del crecimiento, donde pues adquieren más peso y recuerden las enfermedades metabólicas que estos pacientes pueden presentar o tener el riesgo de presentar más adelante. Entonces, en cuanto a la etiología de la pubertad precoz central orgánica, es decir, que tenemos que algo que desencadena o activa ese eje, tenemos tumores del sistema nervioso central, que son los más frecuentes. El amartroma hipotalámico es uno de los más frecuentes y casi el 60% se trata de esto, que es nada más que un tumor del sistema nervioso central que es benigno. El lioma óptico también, un quiste aracnoideo también puede presentar, desencadenar una pubertad precoz central, la displasia septo-óptica también, un tumor pineal, luego lesiones en el sistema nervioso central como traumas, radiación por alguna otra o algún otro tumor, parálisis cerebral, que vemos muchas niñas que tienen esta entidad y empiezan con caracteres sexuales antes de tiempo, y procesos infecciosos también están descritos. Luego también tenemos un grupo donde aparecen las enfermedades genéticas, ¿verdad? La pérdida de función de un gen que se llama maculina 3, que esto puede desencadenar una pubertad precoz central y que se ha empezado a estudiar desde el 2015. Se han encontrado en familias y desde la abuelita, la mamá, que han presentado pubertad precoz. Y otra serie de genes y de lecciones que se han encontrado asociados a pubertad precoz central orgánica. Luego los ambientales, como la adopción que les había mencionado, el retiro a veces de esteroides sexuales también puede desencadenar una pubertad precoz central, ¿verdad? Y las que son familiares también, pues el antecedente es muy importante y siempre tenemos que buscar si entre la familia, ya sea la mamá, alguna tía o alguna abuela presentó o hizo pubertad precoz antes de tiempo, por lo cual entraría en este grupo. Luego, cuando se trata de pubertad precoz periférica, vamos a hablar que hay tres clasificaciones y vamos a decir la gonadal, suprarrenal y otros que había mencionado anteriormente, como la exposición a esteroides sexuales, ¿verdad? O estos disruptores endocrinos. Luego, en cuanto a la gonadal, pues ahí tendríamos que buscar algún tumor específicamente en las gónadas, ¿verdad? Por ejemplo, en el ovario, que podemos tener algún tumor que generalmente son benignos y estos desencadenar los síntomas de pubertad precoz. En general, en mi experiencia es que las niñas cuando empiezan muy chiquitas con signos de pubertad claros, hay que siempre descartar que tengan una pubertad precoz periférica. McCulnall-Rich es otro de los síndromes que pueden asociar una pubertad precoz periférica, testotoxicosis también en los niños o un tumor productor de HGC. Luego, en cuanto a la suprarrenal, siempre una de las cosas que nosotros tenemos que descartar es hiperplasia suprarrenal congénita, que puede presentarse de forma tardía, y esta forma tardía entraría entre lo que sería una pubertad precoz periférica, teniendo como de base una hiperplasia suprarrenal, ¿verdad? O algún tumor específicamente de la glándula suprarrenal que sea virilizante, que nos pueda dar toda una clínica de una pubertad precoz periférica. Los otros que había mencionado, los esteroides, exposición a los esteroides y los disruptores, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología de la pubertad precoz, constituye el más del 95% de los casos, la que es central, en diferencia a la periférica, que más o menos va a ser el 5% de la patología. Les mencionaba que entre las niñas más pequeñas o cuando tengan ustedes niños más pequeños que presenten signos de pubertad precoz o caracteres sexuales, hay que pensar en periférica y sí hay que estudiar. El predominio va a ser generalmente más en femenino o niñas que en niños y se va a presentar, los estudios dicen que hasta 10 o 25 casos en uno de un niño, ¿verdad? Y en los últimos años ha habido una alta incidencia de la pubertad precoz y se ha descrito hasta 25 o 50 casos por 100,000 niñas al año, ¿verdad? Esto después
de la pandemia, pues como les dije al principio, ha sido como un boom, ¿verdad? En cuanto a pubertad. Recordar que cuando hablamos de pubertad, la pubertad tiene una secuencia, ¿verdad? O sea, la pubertad, al final vamos a empezar caracteres sexuales secundarios y esto va a ser progresivo. De esa forma es que nosotros vamos a hacer el diagnóstico. Si tenemos signos aleatorios, pueden ser algunas variantes normales que las voy a mencionar a continuación, pero siempre va a haber una secuencia en cuanto a pubertad. Entonces, en las niñas, el tiempo de la pubertad puede ser entre 1.5 a 2 años. Y vamos a tener primero el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que generalmente en las niñas dijimos que empezaba con la telarquía y en los hombres con el volumen testicular. Luego vamos a tener un avance de la maduración ósea, el aumento de la secreción de la hormona de crecimiento, que es donde se va a dar ese estirón puberal, y va a terminar con la primera menarquia en las niñas y en los niños con la espermatogénesis completa. Son progresivos estos cambios y ordenados. El tiempo de la pubertad en los niños es de 2.5 hasta 4 años. Por eso tenemos nosotros esas diferencias en estatura, ¿verdad? Los niños son más altos que las niñas, probablemente por ese tiempo de la pubertad, que es más largo, y generalmente empieza más tarde en los niños que en las niñas, ¿verdad? Todo esto, pues, como mencioné, activado por los estrógenos en las niñas y la testosterona en niños. En cuanto a cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta patología o qué necesitamos, recuérdese que como todo en medicina, la historia clínica es muy importante. Tenemos que saber cuándo iniciaron los cambios en los niños, cuáles fueron los primeros cambios y tener en cuenta cómo vamos a clasificar los cambios. Y para eso nosotros vamos a utilizar el grado de Tanner de desarrollo en niños y niñas. El inicio siempre de la pubertad en los niños con el botón mamario y en los niños con volumen testicular arriba de 4. Para saber si el volumen testicular en los niños está por arriba de 4, utilizamos el orquidómetro de Prader. Es un collar que tiene los diferentes tamaños del testículo, pero también hay algunas reglas con las que se puede medir el diámetro del testículo y con eso saber si empezó pubertad o no. Después de la aparición tanto de la telarquía como el volumen testicular en los niños, pues bueno, viene el aparecimiento de vello púbico, vello axilar, ¿verdad? Depende también en las niñas la areola va creciendo, va cambiando de coloración, se nota la diferencia entre el pezón y la areola, ¿verdad? Y en los niños, pues el escroto va cambiando, va siendo diferente, el tamaño del pene también cambia, hasta que llegamos al grado Tanner 4, ¿verdad? Que es donde ya pues aparecen 4 y 5, donde los caracteres sexuales secundarios pues ya casi que están completos. ¿Okay? Entonces es muy importante que hagamos examen físico a los pacientes y pues tenemos que quitarles la ropa, evaluarlos, pesarlos, medirlos, índice de masa corporal, lo que ya sabemos, ver cómo está su grasa, los pliegues, tener peso y estatura es muy importante para darle un seguimiento y saber si este niño está en pubertad, midiendo la velocidad de crecimiento. Nosotros podemos evaluar al paciente en una primera cita y luego dar tiempo y ver si esos cambios, como dijimos, son progresivos, si la velocidad de crecimiento va cambiando y está acelerada. Eso podría ser otro signo de pubertad. Yo siempre digo, bueno, y nosotros en general los endocrinólogos siempre decimos, hay 3 signos importantes de pubertad en los niños. Uno es, pues, obviamente el aparecimiento de las mamas o del volumen testicular en niños, el crecimiento acelerado y la edad ósea acelerada, que ahora vamos a hablar de los exámenes que vamos a hacer complementarios. Entonces, el cuadro clínico, la historia clínica es muy importante, tenemos que evaluar a estos pacientes. Luego, este estudio está bien, es pues bastante, creo yo que descriptivo y nos habla mucho sobre cómo vamos a hacer el diagnóstico de pubertad precoz. Es una guía práctica
en el diagnóstico del tratamiento de pubertad precoz. Es del 2020, está hecho en el Hospital Infantil de México, y lo importante es que aquí tiene grados de recomendación sobre qué podemos hacer y qué complementos podemos utilizar, exámenes complementarios para hacer el diagnóstico de una pubertad precoz central o ya sea periférica también. Entonces nos da niveles de evidencia y de recomendaciones para poder realizar estudios complementarios. Y aparte de todo lo que hablamos de la clínica que tenemos que ver en el paciente, el hacer estudios complementarios es muy importante. Medir las hormonas, tanto la FSH como la LH, van a ser determinantes también para poder realizar el diagnóstico, el estradiol, la testosterona. Debemos de realizar una edad ósea para ver si esa edad ósea está adelantada o no, que es lo que generalmente espera uno en una paciente con pubertad. Y el ultrasonido pélvico en el caso de las niñas es importantísimo para ver cambios a nivel del tamaño del útero y del volumen de los ovarios. En cuanto al diagnóstico o la LH, que es una de las hormonas que más nos funciona para hacer diagnóstico de pubertad precoz, hay discusión en cuanto a cuál debe ser el nivel de LH que deben presentar las pacientes, y va a depender mucho de lo que nosotros utilicemos para medirlas. Han habido estudios y discusiones respecto a cuál va a ser el límite, digamos, para decir que esta paciente está en pubertad o no, y si esta LH está elevado o no. Recuérdense que las hormonas siempre son pulsátiles, no son constantes, por lo cual fluctúan, y con una determinación al azar muchas veces es difícil hacer diagnóstico, ¿verdad? Claro, tenemos que asociar los datos de laboratorio con la clínica, como habíamos hablado. Y entonces se ha llegado a la conclusión de que una LH por arriba de 0.3 unidades litro por inmunoquimilucencia puede darnos el diagnóstico de que esa paciente está en pubertad. En ese momento en que se haga la determinación. Hay otros estudios que dicen que pues por arriba de 8 también podría ser un valor aceptado para decir que esa paciente está en pubertad. En cuanto a la LH y FSH, podríamos decir que la relación entre ambas, si está por arriba de 6, tiene una especificidad de un 52 a un 97% de que ese paciente está en pubertad. Y el estradiol con valores que superen entre 10 y 21 picogramos mililitro podría también tener una especificidad de un 64 hasta un 100%. Y la testosterona por arriba de 19 nanogramos por decilitro podría tener una sensibilidad hasta de un 73%. Entonces, como ven, son complementos que nos van a servir para hacer el diagnóstico. En cuanto al ultrasonido pélvico, muy, muy importante que si nosotros no tenemos, por ejemplo, si nosotros no tenemos cómo hacer diagnóstico, muchas veces con test para estimular las hormonas que les decía yo que son fluctuantes, que bajan y suben, entonces voy a tener que parar. Bueno, después edita eso. Bueno, como decía, el ultrasonido pélvico es otra de las herramientas que nos va a ayudar para hacer diagnóstico de pubertad precoz, y tiene un grado de recomendación, un nivel de evidencia grado 3. La longitud o el tamaño del útero nos puede tener un grado de especificidad alto, entre un 86 y un 100%, por lo cual el medir el tamaño uterino y el volumen de este nos puede ayudar a completar y hacer ese diagnóstico. Igual que
el volumen del ovario, ¿verdad? O la circunferencia por arriba de 4.5 tiene un grado de especificidad de un 86%. Entonces es muy importante que en las niñas realicemos ultrasonido pélvico, midamos los ovarios, el útero y el grado de, el tamaño del endometrio también nos puede servir un parámetro importante para hacer el complemento del diagnóstico. La edad ósea, como mencionaba al principio, tiene un grado de evidencia 2 y es el método que generalmente nosotros usamos. Incluso ustedes como pediatras pueden pedirle a un paciente en su clínica que les lleve una edad ósea para ver si está adelantada, y eso nos puede, asociado con todo lo que tenemos, pues ayudarnos a hacer el diagnóstico de una pubertad precoz. Si hay más de un año de diferencia entre la edad ósea y la cronológica, podemos decir que está adelantada esa edad ósea. Siempre hay que tener cuidado de que las interpretaciones pueden ser diferentes dependiendo de dónde se haga esa edad ósea. Así que en general, como nosotros endocrinólogos, siempre revisamos esa edad ósea, pero bueno, si ustedes tienen a alguien de confianza en radiología que les pueda ayudar a realizar la edad, pues mejor. Y para hacer diagnóstico, muchas veces, como les decía, las hormonas son fluctuantes, no son siempre constantes. Necesitamos pruebas de estimulación que nos van a documentar la activación de este eje. En Guatemala y creo que en la mayoría de nuestros países en Centroamérica no tenemos cómo hacer pruebas de estimulación. Tenemos que conseguir el medio o el análogo de gen RH acuoso para poder realizar este test. Y antes, pues algunos años antes había, pero lo dejaron de traer, por ejemplo, Guatemala, y yo creo que, no sé, no estoy segura si en Costa Rica sí, o tal vez en algún país de Centroamérica a lo mejor sí se puede conseguir. Y este nos sirve para pues documentar y, como les decía, saber si realmente ese paciente está en pubertad o no. Se puede usar leuprolerina o triptolerina a dosis de 100 microgramos por metro cuadrado en una sola dosis, y luego después de esto se pone el medicamento y se hace una determinación de la LH, FSH, estradiol y testosterona tras el estímulo. También hay discusión sobre entre cuánto tiempo más o menos hay que medir las hormonas, pero en general se dice que de 1 a 3 horas son el horario indicado para medir las hormonas, y si esta está la LH por arriba de 5, pues podríamos tener el diagnóstico de una pubertad precoz. En cuanto a pruebas de imagen, no utilizamos en general la resonancia, aunque como yo les mencioné anteriormente, el amartroma, como es el más frecuente en las niñas cuando se trata de una pubertad precoz central, ¿verdad? Que tenga un origen orgánico, lo vamos a realizar en general en niñas que tengan menos de 6 años. Hay muchos estudios donde evidencian que arriba de 6 años o entre 6 y 8 años es muy bajo el porcentaje de pacientes que pueden presentar algo a nivel central o una patología a nivel central que desencadene la pubertad. En niños, como el riesgo de patología orgánica es mucho mayor, entonces en ellos sí vamos a realizar pruebas de imagen como la resonancia. Y esto es lo que les mencionaba, que la prevalencia en niñas menores de 6 años, esto es un estudio, un metaanálisis que se hizo para pues evaluar si era necesario realizar siempre un estudio de resonancia en las niñas, y se evidenció que si era menos de 6 años, la prevalencia de tener una patología orgánica era de 25% versus un 3% entre niñas de 6 a 8 años, por lo cual arriba de 8 años pues no se realiza este estudio a menos que tengamos alguna sintomatología, por ejemplo, digamos que dolores de cabeza o que la visión no esté bien, entonces algo que nos oriente a pensar que se trata de algo central. Luego, entre los diagnósticos diferenciales de pubertad precoz, tenemos que hay variantes que son normales en la pubertad. Por ejemplo, la telarquía prematura aislada. Esta se va a presentar a niñas, generalmente con botón mamario que está aislado, es decir, no vamos a encontrar ninguna otra carácter sexual asociado, ¿verdad?
No hay la edad ósea cuando nosotros pedimos es igual a la edad cronológica, no hay avance en la edad ósea, no hay cambios ecográficos si hacemos un ultrasonido pélvico, puede ser unilateral y bilateral en el caso de la telarquía prematura. Recuerden que cuando es una pubertad precocentral siempre va a haber aumento y va a ser bilateral, ¿verdad? Puede durar meses y mantenerse hasta la pubertad o fluctuar, van y vienen las mamas, pero no hay progresión. Si es menos de los 2 años, como les había dicho, hablamos de la mini pubertad y entre el 36 al 64% de estas pacientes no van a evolucionar hacia una pubertad precoz, ¿verdad? También tenemos la pubarquía prematura aislada, es el vello púbico antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Puede haber un ligero aumento de la velocidad de crecimiento y edad ósea, pero generalmente va a ser secundario a una adrenarquia prematura y la progresión es menos del 50%. En adrenarquia también prematura es otra de las variantes normales que puede eh, presentarse con aparición de vello púbico, vello axilar, piel grasa, acné y aumento del olor corporal, pero es independiente del eje de la pubertad y se debe a la maduración de la zona de la suprarrenal con producción de andrógenos adrenales, y esto generalmente solo hay que vigilarlo, no progresa, y nosotros en endocrinología pues los vamos vigilando cada 3 y 6 meses a ver si hay algún cambio. En cuanto a comorbilidades y tratamiento, ¿por qué decidir tratar a estas pacientes? Porque estos pacientes tienen un riesgo de pérdida potencial de la talla adulta, ¿verdad? Que va a ser secundaria esa aceleración o el ritmo de crecimiento, va a tener un adelanto en la maduración y un cierre prematuro del cartílago, por lo cual no van a alcanzar la talla que deberían de alcanzar o van a estar mucho más bajas de su talla genética. En el ámbito social y psicológico se han descrito problemas conductuales y emocionales porque pues, las niñas no están preparadas para todo este cambio y todos esos cambios que van a presentar durante estas edades. Hay riesgo de actividad sexual temprana y de embarazos en adolescentes. También pues, se ha hablado algo sobre el consumo de drogas también a estas edades. Trastornos de la conducta alimentaria podrían presentarse. Y en las niñas se ha relacionado a largo plazo con el aumento de la prevalencia de obesidad y riesgo cardiovascular. Entonces, en cuanto al tratamiento, nos va a mejorar el pronóstico de talla adulta, evitando ese avance de la maduración, prevenir que las niñas tengan una menarquia precoz, eh, disminuir la velocidad de crecimiento a niveles prepuberales, detener la evolución o revertir el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, sincronizar la pubertad con sus pares, es decir, entre digamos, que vayan al mismo ritmo que sus demás compañeros o en caso de las niñas en los colegios, por ejemplo, eso va a ayudar y realmente es favorable para los pacientes y evita pues todos estos trastornos conductuales más adelante, aliviar el estrés psicosocial de llevar una maduración física inapropiada a su edad durante la infancia y evitar ese impacto psicológico, como habíamos dicho, a largo plazo. En cuanto al tratamiento, pues nosotros utilizamos análogos de GnRH. Hay dos presentaciones, bueno, hay varias presentaciones, pero las que más tenemos disponibles en Centroamérica, por ejemplo, utilizamos acetato de triptolerina. La forma de presentación, ven que hay diferentes presentaciones de 3.75, 11.25. El intervalo en que se coloca el medicamento es cada 4 semanas, 12 semanas, y la vía de administración, que es intramuscular. Tenemos el acetato de leuprolide, que también tiene diferentes presentaciones, que lo vamos a utilizar cada 4 semanas, es intramuscular, o la de 11.25, que es cada 12 semanas y también es intramuscular. Y recientemente se aprobó el uso de acetato de leprolide de 45 miligramos que se coloca cada 24 semanas y es de forma subcutánea. En el 2020 la FDA aprobó el uso de
de este medicamento para el tratamiento de las niñas con pubertad precoz. El estudio pues evidencia que la LH baja desde la colocación, empieza a descender desde la colocación del medicamento, las primeras 4 semanas hasta las 48 semanas, donde permanece pues estable la LH. Este es un estudio donde está incluido la doctora Freire, que es pues experta en pubertad, ¿verdad? Y en pubertad precoz, y es una molécula estable y es la que también se ha estado utilizando en los últimos años. ¿Qué variables vamos a tener en cuenta para tratar a estas pacientes? Pues definitivamente la edad, ¿verdad? Esta es una tabla que yo les traigo que el Soriano y colaboradores hicieron y pusieron un puntaje, digamos, para que nosotros sumemos estos puntos y veamos en qué pacientes pues está indicado el utilizar tratamiento, ¿verdad? Entonces van poniendo, digamos, punteo, a menores de 6 años le pusieron 5 puntos, entre 6 y 8 años 3 puntos, y así sucesivamente. El pronóstico también, que se tiene que hacer con la edad ósea de este paciente. Ellos incluyen una evaluación psicológica y si es emigrante o no, es decir, si es adoptado o no también, y esto le da un puntaje, y en base a ese puntaje, pues tiene una indicación absoluta, digamos, de dar tratamiento o recomendar tratar o no, y luego si podemos darle solamente un seguimiento clínico. Cuando ya tenemos instaurado el tratamiento, tenemos que también tener criterios para detener el tratamiento, y esto va a depender de la duración del tratamiento o si la talla adulta, por ejemplo, está comprometida o hay un retraso o por un retraso terapéutico. Entonces es una de las indicaciones como para retirar el tratamiento. Obviamente la edad cronológica y la edad ósea, si la talla adulta máxima y edad cronológica es entre 11 o 11.5 años, podríamos detener el tratamiento, o una edad ósea se recomienda entre 12 y 12.5 años. La talla y la velocidad de crecimiento, si esta ha influido o influye en el paciente, pues también es uno de los criterios como para detener ya el tratamiento. La adaptación psicosocial, la sincronía con sus pares o los compañeros, y el deseo del paciente y la familia, que son de las causas más comunes para detener el tratamiento. La recuperación de la pubertad o del eje se reinicia después de 4 o 8 semanas de que uno suspende el tratamiento, y una respuesta puberal al test se observa más o menos entre 3 y 6 meses. Los pacientes que presentaron previamente menarquia, pues esta va a reanudarse entre los 12 y 18 meses. El volumen ovárico y testicular previo se alcanza entre los 6 y 8 meses luego de que continúa el crecimiento, y la regularidad menstrual es similar en niñas que son normales. ¿Okay? En conclusión, vamos a decir que el pediatra y el médico general tienen un rol fundamental en reconocer el desarrollo puberal anormal, realizar una evaluación inicial e identificar necesidades de derivar al endocrinólogo. La pubertad precocentral debe diferenciarse entre la idiopática y la neurogénica. Ante una patología de origen tumoral debe llevarse un tratamiento específico, y los elementos claves en la evaluación por la sospecha de la pubertad precoz son la progresión de los sitios puberales, como habíamos mencionado, la velocidad de crecimiento, la edad ósea y la ecografía pélvica nos pueden servir también para hacer el diagnóstico. El tratamiento de la pubertad precoz con análogos es efectivo y va a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues eso es todo. Muchas gracias. Quedaré atenta si hay preguntas en el público con respecto a esta patología, y les agradezco por la invitación.